Es algo que evita esa soledad del corredor de fondo, de que a lo mejor ese ritmo que has planteado, pues a lo mejor vas solo. Y es que, imaginaros, correr 1500 metros solo, pues bueno, puede ser duro, pero 50 kilómetros solo es una barbaridad. Sí. Y a lo mejor el grupo de delante va más rápido de lo que tú quieres ir y el de detrás demasiado lento. Tener una persona que te marque el ritmo, pues esta persona es capaz de correr 35 kilómetros al mismo ritmo que yo. Luego abandona porque no puede más. Ah, vale. Entonces Claro, se llama Arturo Quijada y es un corredor de Albacete. Y ¿sabéis las veces que ha corrido de liebre en las 50 kilómetros? En todos los que yo he hecho. Buah. Menos en el Campeonato de Europa, como es lógico que no le dejaron. Porque Tienes que hacer marca para entrar, ¿no? Sí, Ahí. claro, él no pudo ser internacional y tal, pero en todos los demás, donde yo he intentado hacer las mínimas para ser internacional, los campeonatos de España, lo hemos probado, hemos ido a Alemania, hemos ido a Escocia, intentando estas mínimas para ser internacional, él se ha venido siempre y nunca sale ninguna clasificación. El que sale soy yo, él abandona. Una vez hace 30, otra vez 35, lo que puede. Está curioso, ¿eh? ¿A que sí? Qué fuerte, ¿eh? Claro, te iba a preguntar, digo, pero entonces compite, no, porque abandona, claro, a ese ritmo. Abandona. Pero la verdad es que es un acto de generosidad total, ¿eh? Sí. Yo en ese aspecto. algunas veces cuando le digo, no te voy a hacer la obligación de venirte, pero bueno, a él le gusta ese formato de atletismo. Bueno, él ha corrido algunas carreras también, como es lógico, y ha ganado carreras populares y claro. bueno, tiene 1:08 en media maratón, que es una marca muy importante y claro, tal. O sea, claro, bueno, que claro. luego individualmente pues tiene su bagaje como atleta, pero luego, bueno, pues tiene esta parte en la que dice que bueno, que le gusta, y yo me lo creo, quiero pensar que... Y bueno, es de lo que hablábamos antes, es para él su objetivo es que, bueno, es ayudar a que alguno de los dos sea internacional. En este caso, pues yo he tenido la suerte de tener un poquito más calidad que él y bueno, yo por eso cuando fui internacional o cuando siempre me gustaba ponerle vamos a ser internacionales o hemos quedado subcampeón de España, porque para mí su ayuda ha sido fundamental estos últimos años. Siempre hablo en plural. Uno más del equipo. Sí, y efectivamente. Además, una pieza fundamental. Muy bien. Dios. A mí me llama la atención lo que has comentado antes del lactato, porque como yo no tengo ni idea de deporte de élite, sí que sé cómo van las pruebas de esfuerzo. ¿Eso te lo haces cada cierto tiempo? ¿Y en qué momento hay que hacérselo exactamente? ¿Cómo va? Sí, Cuéntanoslo. bueno, vamos a ver. Un deportista de alto rendimiento tiene que tener, o sea, ha de ir de la mano de un médico deportivo. O sea, la medicina del deporte y con el deportista es un binomio siempre, es un acierto, ¿eh? Entonces, yo aquí cuento con Vicente Ferrer, que es un médico deportivo que lleva muchos años aquí en Albacete, y entonces, bueno, a través de pruebas de esfuerzo, con pruebas de lactato, determinamos cuál es el ritmo idóneo para una carrera. El valor láctico es distinto dependiendo de la prueba en la que se vaya a realizar. Siendo, por ejemplo, para un maratón, un valor láctico hasta 3 o 4 milimoles por litro de sangre, vale, máximo. Entonces, bastante, ¿qué hacemos? Sí, nos ponemos a correr y bueno, pues si voy a 3:30, me toma una muestra de sangre y me dice 2,1. Bueno, pues subimos la cinta a más velocidad, vale, la ponemos a 3:25 y doy un poquito más de lactato. Para que os hagáis una idea, pues a 3:20 el kilómetro yo doy un lactato de 3 con algo ya, que es un valor idóneo máximo para correr un maratón. De ahí, ¿no? Eso es, normalmente yo pues este tipo de pruebas de maratón o de 50 kilómetros las afronto pues a un ritmo cercano a 3:20, 3:18, 3:20, 3:25, por ahí. ¿Por qué? Pues porque he puesto la cinta a 3:10 y entonces he dado 6 milimoles por litro de sangre, que eso es una barbaridad para poder afrontar un maratón. Sí, me ha parecido mucho, pero es cierto que los atletas, cuando llevaban mucho tiempo entrenando, de tanto entrenamiento generamos una tolerancia láctica. El organismo al final es capaz de tolerar, mi organismo tolera mejor el lactato que el tuyo, pero no por nada, sino porque estoy acostumbrado a segregarlo y a seguir corriendo con ese valor láctico. E incluso ya he manejado estudios, porque yo soy entrenador también nacional de atletismo, donde en deportistas de media distancia que hacen muchísimos entrenamientos lácticos con valores lácticos de por encima del 10 y de 11 milimoles por litro de sangre, son capaces de reutilizar el lactato como
como fuente de energía. Más allá incluso del glucógeno muscular o la propia grasa, que también se utiliza como fuente de energía, pues el lactato también. Para eso, ya imaginaros el historial láctico que debe tener ese tipo de deportista. Es tremendo. ¿Y esa prueba te la tienes que hacer cada X tiempo? O, sí, vamos a ver, claro, es un valor personal individualizado, claro, que, y en función que de se tu debe de hacer cercano es. a la prueba para saber a qué ritmo está. Yo he acabado comprándome la máquina, entonces la utilizo muchísimo. Vale. Y tú mismo te gestionas las mediciones y todo. Sí. Bueno, no hace falta... Es como una prueba de glucosa de la que se hace en un glucométer. Efectivamente, es parecido. Sí, se llama Lactate Pro y bueno, en mi grupo de entrenamiento y también, y aparte una pupila a la que entreno que se llama Andrea Torres, que es enfermera, pues ella pues también se encarga ahí de pincharnos Arturo y a mí, nos va tomando la muestra de sangre y bueno, sí que es un valor que yo controlo mucho. Vale. Y que recomiendo también para deportistas. Controlar los valores lácticos es una garantía para afrontar una prueba con éxito. O sea, valores lácticos al principio de una prueba producen fallo funcional al final de la prueba. Claro. Y dicho en palabras, si me paso al principio, en los últimos kilómetros al final es como si corriera con mi cuñado a cuestas. Es que no puedo ni levantar los pies del suelo. Bueno, mejor definición que lo que nos has hecho, imposible. Yo lo había visto porque sigo por afición a algún corredor y tal, y sí que había visto que también se lo hacen en la oreja, ¿puede ser? Bueno, vamos a ver. Se debe de hacer en la oreja, aunque habitualmente es más cómodo hacerlo en el dedo índice. Se hace en la oreja porque el valor es más fiable. Claro. Y aquí a lo mejor ahí sí que tú nos puedes ayudar. Yo creo que es porque está más cerca de la... Claro, si tienes hipoperfusión periférica, o sea, si no... por así decirlo, si los capilares finales de las extremidades superiores no son de buena calidad, puede afectar a la medición. Entonces en la oreja sería más fiable. Yo lo hago en el lóbulo de la oreja y luego también por una cosa también muy práctica, y es que lógicamente es una prueba en la que estás corriendo, entonces muchas veces en la sudoración también falsea la prueba. Claro. Muy bien. Qué interesante. Ya que hemos entrado en este mundo como más de la salud o algo más en paralelo al puro deporte, en cuanto a las lesiones, que también es un tema importante, ¿hay que hacerse en cuanto a mantenimiento o historial o experiencia y tal? ¿Cómo ves ese tema? O no sé si has tenido lesiones fuertes o no, por suerte. He tenido muchas y algunas graves. He pasado 3 veces por el quirófano. O sea, sí, he operado mis 2 rodillas y mi tendón de Aquiles izquierdo. O sea, han sido operaciones que cualquiera de ellas me podía haber dejado sin correr. El atletismo es que es muy traumático, es el problema que tiene, por el número de impactos que se dan. En una media maratón, un atleta como yo da 18.000 y pico zancadas. En una media maratón, que son 21 kilómetros. O sea, imagínate los 4.000 y pico kilómetros que hago al año. La cantidad de impactos que se producen contra el suelo. La mayor parte de ellos intento que sean en la pulgosa, en camino, pero muchos son también en asfalto. Entonces, bueno, yo recomiendo también para atletas la fisioterapia como método preventivo, más que como método curativo, vamos a decirlo así, o para reparar lesiones, que también, sino preventivo. ¿No? Sí, efectivamente, correctivo, esa es la palabra. Y es que yo recomiendo, porque muchas veces las lesiones se producen por sobrecarga muscular. O se produce la propia rotura del músculo, o el músculo está tan tenso que tira del tendón. Como este tendón, como todos, se insertan en hueso, pues al final esa tensión en la que se ve sometido el tendón porque el músculo está tirando de él, produce tendinitis que luego acaban siendo tendinosis. Entonces, ¿cómo poder evitar eso? Pues una cosa muy sencilla, dándonos un masaje una vez al mes, el que se lo pueda permitir, que tampoco es una cosa... Gastamos más en otras cosas. Sí, luego gastamos en uñas. Eso, la terapia manual de la fisioterapia es algo que está poco valorada y que evita muchísimas lesiones. Dicho esto, yo con tantísimos kilómetros en las piernas ha sido inevitable tener que pasar 3 veces por el quirófano. Pero es que he tenido compañeros que han sido campeones de España de maratón y han sido operados de pubalgia y de tendón de Aquiles, el castillejo de los 2 tendones de Aquiles y de una rodilla. O sea, es que es muy complejo. Y aquí también nos va a sorprender, es un deporte más lesivo incluso que el fútbol, por el número de impactos que se producen. Esta cantidad de impactos al final hace que articularmente, muscularmente, tendinosamente, en un momento dado el cuerpo dice basta.
Quizás ahí vosotros podéis ilustrarnos más, pero tú haces un número de zancadas en una media maratón, pero es que una persona menos preparada, como podría ser yo, hago encima más, Sí. tengo más peso del que quizá me toque, no como vosotros que estáis perfectamente, y todavía la curva es exponencial, porque a menor preparación más problemas pueden llegar, a no ser que, pues eso, que tomes otras medidas más preventivas como esas. Aparte de la fisioterapia a nivel de carrera, o sea, antes imagino que calentamientos, estiramientos y tal, ¿esto cómo lo ves? O también a nivel más de eso, de un corredor más amateur. Sí, recomendaciones, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver. Me llama mucho la atención cuando alguna vez me acerco a alguna carrera de aquí del circuito de carreras populares, que la gente está recogiendo el dorsal prácticamente cuando faltan 10 minutos para una carrera y tal. Entonces prácticamente no se produce cuándo va a calentar esta gente. Y es que al final, como son gente que van asiduamente a las carreras populares, a lo mejor porque está muy bien, porque quieren hacer las 48 carreras del circuito, o la mitad, o las que sean, pues al final le pierden un poquito el respeto a la prueba y no tenemos que perder el respeto al deporte nunca. Entonces, las recomendaciones que doy en corredor popular es que debe de calentar 30 o 40 minutos antes de una prueba. Pero es que hay un problema mayor, que es la digestión. La digestión en el deportista y sobre todo en el corredor es fatal, porque cuando tenemos la sangre ocupada en hacer la digestión, pues no está ocupada en su trabajo principal, que es transportar oxígeno a la musculatura que le está demandando. Entonces, pues un buen calentamiento, no perderle nunca el respeto a la prueba, los días antes no ingerir alcohol, sobre todo la noche de antes, que eso a mí me llamó la atención. Mira, yo estuve, he estado en muchísimas carreras, muchísimas, pero una preciosa que recomiendo es la Beovia. Hay una carrera que va de Beovia a San Sebastián, es muy famosa, es la carrera más multitudinaria, tiene 30.000 corredores, y entonces, ahora incluso más que el Maratón de Madrid, para que os hagáis una idea, Bueno, pues la noche de antes, mi mujer y yo dando un paseo, pues vimos que estaban las calles repletas de gente tomando chacolís y tal. Bueno, pues bien, porque era San Sebastián, pero claro, de momento me di cuenta que llevaban la bolsa que dan con el dorsal y la camiseta. Digo, anda, si son corredores, si van a correr mañana. Por desgracia, ese año murió un chico entrando en meta. O sea, la mayor recomendación ha de ir de la mano de la salud. Todo lo demás de salir rápido, del lactato, todos esos son valores técnicos, porque si uno sale o una sale rápido en una carrera, pues se ha suicidado. Ya verás cómo la siguiente sale más lento, lo pagará. Pero, por favor, la salud no hay que dejarla de la mano. Entonces, muchas veces me preguntan, ¿cómo mejoraría ese circuito de carreras populares? Pues es difícil, porque es una cosa muy bonita, que va por los pueblos, que fomenta el turismo, que está muy bien organizada, pero quitaría el alcohol de post-carrera. Efectivamente, eso. Quitaría el alcohol. No sé en qué momento dado se ha puesto de moda que después de las carreras, además en el pueblo donde no ponen un grifo de cerveza, es que parece que el ágape no ha lucido y luego las valoran de las que peor si te descuidas en la encuesta. O sea, el alcohol después de terminar una carrera que deshidrata totalmente. Total. Bueno, por favor, es que esto son cosas. No debemos de perderle el respeto al atletismo. ¿Por qué? Pues porque puede tener consecuencias graves, A mí siempre me ha llamado la atención, yo no soy una persona que beba, pero cuando he hecho carreras no tantas, pero sí que me gusta acercarme a las que puedo, y siempre me llama la atención que es que encima hay puestos con fruta, con agua, con muchas cosas, eso está muy bien. Y la cola está en el grifo. En el grifo de cerveza, efectivamente. O sea, me llama mucho la atención. Sí. Bueno, pues eso son cosas que hay que quitar. O sea, quiero decir que el circuito a mí me gusta, es una idea extraordinaria, atrae participación, ha habido mucha gente que se ha iniciado en este bonito deporte a través del circuito, la idea es extraordinaria. Bueno, pues entonces ahora lo único que tenemos que hacer es mantenerlo por descontado y sobre todo, bueno, pues que no se desvirtúe la idea principal, que es la de hacer deporte. Efectivamente. Conoce, ya que hemos sacado el tema del circuito, que me parece muy interesante, y un caso muy concreto de Albacete, la pregunta es, tú que conoces más provincias o más ciudades, incluso más países, ¿hay algo parecido? Porque yo me muevo por este entorno, Albacete, Murcia y tal, y yo no conozco un circuito tan completo, tan rico como el de Albacete. No lo hay, yo te lo digo con seguridad. Quiero decir que yo he corrido en toda Europa. Y aparte tengo información que me llega de primera mano de circuitos de otras provincias y comunidades. Yo he participado, por ejemplo, en el circuito de Murcia, lo gané un año, pero eran 4 carreras. Gané la media maratón de Murcia ese año, gané el 10K, quedé segundo en la San Silvestre y alguna otra carrera que había. Bueno, lógicamente al final gané el circuito, pero era de 4 carreras y no estaba
ni la mitad de bien organizado que este aquí. Es verdad que el modelo de Albacete se ha copiado ya. Pues ya se ha copiado. Lo han copiado en Ciudad Real, lo han copiado en la Comunidad Valenciana y bueno, es algo que está muy bien, que te copien por algo que has hecho bien es muy bonito. Pero es verdad que con tantísimas carreras como el de aquí y el nivel organizativo que hay aquí, que lógicamente viene de las ediciones en las que llevamos ya, pues no hay. Está muy bien. Y es una forma, como decía, de iniciarse, que pronto puedes empezar pues eso, a compartir un día con amigos, a estar en una prueba pues que te miden, ¿no? La posición, te ponen un chip, todo eso hace mucha ilusión. Y claro, entre empezar de cero tú solo, tus zapatillas y un poco la soledad, y empezar con eso es que me parece fantástico. Y luego para la provincia, que tiene tantos pueblos, tantas personas, tanta gente, la gente conoce esos pueblos, en los pueblos ese día se hace algo también muy bonito. A mí me parece un caso de éxito tremendo. Sí, lo acabas de decir, sobre todo que quedas con alguien. Y además se lía la carrera y si seguramente luego entre semana con las mismas personas en las que vas a la carrera pues acaban quedando entre semana. Y al hilo de lo que has dicho de la soledad, yo antes he dicho un dato, cuando se van a correr 50 kilómetros, si te quedas solo, pues es muy duro, ¿eh? Pero no he querido transmitir que este deporte es un deporte solitario, porque eso es algo con lo que yo voy luchando desde hace muchos años. Y contra ese gran título de ese gran libro de La soledad del corredor de fondo, ¿el atletismo es un deporte solitario? No. Y os lo desmonto en mi persona con los números. Acabamos de decir que puedo hacer 4.000 y pico kilómetros en un año, ¿no? ¿Sabéis el número o el porcentaje, mejor dicho, de kilómetros que hago al año que es compitiendo? No llega al 2%. Los demás son entrenando. Siempre he buscado un grupo donde entrenar, como os he dicho, Arturo, Andrea, Paco Cuartero, Pablo, podría decir. Esto ahora. Ha habido gente que lo ha ido dejando y he tenido mucha gente que siempre he intentado entrenar con gente, aunque no tuvieran mi nivel. He preferido ir un poquito más lento que solo. Entonces, ¿por qué? Pues porque si sé que el 98% de los kilómetros que voy a hacer va a ser entrenando y solo el 2% va a ser compitiendo, pues si lo hago con gente, mejor todavía. Entonces, no se puede decir que el atletismo es un deporte solitario, porque yo, por ejemplo, la mayor parte del tiempo de mi vida que he practicado deporte lo he hecho en compañía. Otra cosa es un deporte de equipo, eso es otra cosa. Hay muy poquitas modalidades en atletismo que sean deporte de equipo, los relevos y tal, bueno, los cross por equipos. Ahora además hay una cosa muy bonita y es que se están haciendo carreras mixtas, ¿no? Que es una cosa preciosa que a mí me parece muy bien. Yo como gran defensor también de la igualdad del género, que pues me parece precioso. Además están empezando ahí de unos años para acá a empezar a igualar los premios de las carreras para chicos o para chicas, que os parecerá algo normal, pero yo hace 20 y tantos o 30 años no era así. Yo he recibido en Lorca, gané la media maratón de Lorca, también en categoría absoluta, y a mí me dieron un premio. Bueno, no voy a decir que tampoco pasa nada, creo que me dieron 600 o 800 euros y el de la chica era la mitad. Hace 20 años. Menos, eso hace menos, fue cuando el terremoto de Lorca. No sé cuánto tiempo hará de eso, pero bueno, pero menos, ¿cómo que la mitad? Sí. Pero es que ha corrido la mitad. ¿No? ¿Ha corrido lo mismo? Entonces, ¿por qué el premio es la mitad? Pues eso ha pasado hasta hace no mucho, ¿eh? Eso es una cosa que también, gracias a Dios, se está dando la ya vuelta. No pasa, ¿no? Y el deporte ha de ser ese espejo donde la sociedad se tiene que mirar. Entonces, no podemos decirles a nuestros hijos fomentar la igualdad en el colegio si los premios o si las oportunidades en el deporte no son las mismas para chicas que para chicas. Es otra cosa que también, gracias a Dios, se está erradicando. Imagínate que alguien que empieza, por volver otra vez un segundo al circuito, a lo popular que es, a que cualquier persona pueda acceder y demás, una persona que te esté escuchando, que no ha corrido nunca, que sí que esté, o sea, que sea capaz de empezar a hacer deporte y tal, ¿qué recomendaciones le das a la hora de empezar? ¿De qué forma? ¿Con qué métodos? ¿Con qué entrenamiento? Me apunta a un club de atletismo, por ejemplo. No sé, cualquier recomendación que para no ir de cero. Pues la primera, llamar al médico de cabecera, hacerse una analítica,
hacerse como mínimo un electrocardiograma y saber si mi motor está preparado para poder hacer deporte. Hemos dicho que esto tiene que ir de la mano de la salud. Si además, dice la OMS, si tengo más de 35 años y tengo antecedentes familiares con problemas coronarios o con problemas cardíacos, entonces he de hacerme además una prueba de esfuerzo. Si no, lo primero es chequear el cuerpo. Una analítica y un electro, que no estamos hablando de pruebas que sean caras ni que no sean accesibles. Gracias a Dios en España son muy accesibles. Sí. Una vez que sé que estoy bien, entonces voy a seguir con tu pregunta. Si no he hecho nunca deporte, debo de empezar alternando tramos de andar con correr. No, debo de ir subiendo escalones de uno en uno. Cuando he pasado esa etapa que podamos establecer de 3-4 semanas que alterno andar y correr, después intento hacer carrera continua partiendo de 25, 30, 35, 40, 45 minutos hasta que soy capaz de correr una hora de carrera continua lenta. Una vez que soy capaz de hacer entre 45 y una hora de carrera continua lenta, efectivamente lo que he de buscar es alguien que comparta mis inquietudes y sobre todo que comparta mi ritmo, porque es un deporte que tiene el estigma de solitario y no es así. Entonces, el quedar a correr con alguien ya no es solo que se te pasa más rápido, es que somos personas. Es que yo voy corriendo también y tengo mis problemas y le digo al de al lado, pues hoy me ha pasado esto y tengo un consuelo y tengo un alivio. Es como quedar a correr, como quedar a tomar café con un amigo, con una amiga. Terapia. Es que hay que, ¿por qué no haciendo deporte? Además es que cuando hacemos deporte segregamos estas endorfinas, nos relajamos, somos capaces de abrirnos más. Y yo hay veces que he ido a correr pensando que tenía un gran problema, o un problema grave. He entrenado y además a lo mejor he entrenado duro y después de ducharme no era tanto. He pensado, digo, si no es para tanto, ya se arreglará, si todo se arregla. ¿Por qué? Bueno, pues por eso, porque el deporte tiene ese efecto sanador, las endorfinas tienen ese poder. Yo nunca he tomado drogas, como es lógico, pero dudo que haya una droga tan fuerte como la de ponerte en la salida en un campeonato de Europa, que ha sido el sueño de toda mi vida con la camiseta de la selección, y ver la pistola en alto y estar esperando el disparo. O sea, no hay droga más fuerte que esa. Entonces, bueno, pues empezar poco a poco, buscar compañía. Como tú dices, ahora hay clubs muchísimos en los gimnasios, en el Club Atletismo Albacete, hay escuelas de adultos, hay un montón de clubs, el Quijote, el de Chinchilla, un club vegano, hay de todo y me da muchísima alegría que haya muchos clubs y muchas asociaciones que fomenten o que tengan pequeños clubes de atletismo. Son muchas pequeñas familias. Dentro de los clubes de atletismo estás entrenando, ¿no? Si no me equivoco, en el Club de Atletismo Albacete. Sí, ¿verdad? efectivamente. Yo toda mi vida he pertenecido al Club de Atletismo Albacete, toda. Algo de lo que estoy tremendamente orgulloso. ¿Y qué tal es la experiencia entrenando en el día a día de la gente? Imagino que mucha llegará, otra muchas irán. Conocerás a mucha gente. ¿Qué tal es esa experiencia? Pues brutal. A mí me ha servido también como un sitio donde apoyarme. O sea, todos necesitamos un punto de apoyo. Incluso el que gana las carreras. Y ese punto de apoyo puede ser una persona que corra 6. O sea, jamás me ha importado ir un poquito más lento por acompañar a una persona. El generar un grupo humano, que se ayudan entre ellos. Tengo 2 grupos de unas 20 y tantas personas que han hecho amistad, que quedan para correr. No solo les ayuda a ellos, también me ayuda a mí, porque veo en ellos el motivo principal de por qué yo empecé a correr, que es simplemente porque me gustaba. Yo los veo a ellos y veo el inicio, veo la base, veo una cosa muy bonita. A veces van sin reloj y sin pulsómetro y les digo, ¿y el reloj me lo dejo en casa? Y entonces hoy, pues si me encuentro bien voy más rápido y si me encuentro mal voy más lento. Pues es que yo cuando era chaval y salía de mi casa a la Pulgosa, ahora recuerdo que muchas veces pulsómetro no había, ni se sabía el ritmo que iba. Y muchas veces, como no sabes el ritmo que iba, pues ¿qué más te da? Si yo iba a la Pulgosa, le daba la vuelta y volvía, pues no me importaba. Iba sin reloj. Entonces digo, bueno, pues si yo también lo he hecho. Es que ese formato también es válido. O sea que el tema de las escuelas y de ser entrenador me gusta mucho porque veo reflejado en la gente la ilusión con la que yo empecé. Y que gracias a Dios, y no sé por qué, aún me perdura. Muy bien. Qué bonito.
Si con esto ya no te animas a salir, ya no sé qué hacer, ¿eh? Me tengo que animar como sea. Luego, insisto, está el alto rendimiento y es otro mundo. Y, claro, y bueno, es totalmente otra diferente. cosa. Hemos hablado de las pruebas de lactato, al final acabas comprándote la máquina, pero bueno, como curiosidad, si queréis, nos adelantamos un poquito más en el tema del alto rendimiento. Vale. Hago hipoxia intermitente en una máquina, algo que prácticamente no se hace en Castilla-La Mancha y en muy poquitos sitios de España. Y es que Vicente tiene una máquina que elimina el oxígeno de la... No es de la sala porque es con mascarilla, pero sí que elimina del aire un porcentaje de oxígeno amplio y simula altitud. O sea, que respiras a menos de un 21% de oxígeno. Sí, muchísimo menos. Eso es. Y entonces, bueno, pues va con pulsioxímetro porque hay que hacerlo con seguridad y con una bicicleta. Entonces hago deporte y en las mismas condiciones como si lo estuviera haciendo a 2.800, 3.000. Una altitud más alta. Ha llegado a 4.800 metros. Al equivalente a 4.800 metros. Perdona, el equivalente a 4.800 metros. Eso no sabía que se puede. Claro, sí que había escuchado que muchos atletas se van, no sé, a Sierra Nevada, a sitios así Perú. por este sitio, por este tema. Sí. Y esto como que lo simula. Yo no sabía ni que No aumenta existía. el número de glóbulos rojos, sorprendentemente, porque yo leí muchos estudios en relación a esto. No los aumenta porque para que se vean incrementado el número de glóbulos rojos es a través del doping, como es lógico, o a través de la altitud, pero hay que permanecer al menos 21 días o más de 3 semanas en altitud para que el organismo empiece a generar glóbulos por rojos, cuestión ¿vale? de vida Aquí media están, de los glóbulos rojos. efectivamente, por la vida que tiene. La vida Entonces, media de cada uno. Aquí vas a decir, bueno, si no se generan más glóbulos rojos, ¿por qué entrenas en altitud? Porque sí que se sabe que cuando hay menos oxígeno, lo que se mejora es el transporte de oxígeno en sangre. Ese transporte sí que se mejora. El transporte sí que es más eficiente, es muchísimo más rápido, porque el cuerpo se defiende. Saturo más o menos en el rato que estoy a una media del 80-84%, que parece una barbaridad, pero en una persona sana no lo es. Parece una barbaridad una persona que entre en un hospital saturando al 80%, a lo mejor hay que intubarlo, pero porque trae una patología. Entonces, saturo ahí, pero además solo en muy poquito tiempo. Enseguida retiro la mascarilla y en cuestión de 10-11 segundos vuelvo a saturar al 99%, incluso al 100%. Es una hipoxia parcial. Entonces, frente a esa falta de oxígeno y esa saturación, lo que se mejora es el transporte del oxígeno. Uh-huh. ¿Se hace con la mascarilla, la bicicleta? Sí. ¿Se hace con la bicicleta por algún motivo? ¿Porque lo puedes hacer corriendo? Se puede hacer en estático, pero yo lo hago con la bicicleta porque intento simular pulsaciones más altas, que es lo que hago que cuando voy corriendo. O sea, con la bicicleta más pulsaciones que corriendo. Sí. Vale. No, más pulsaciones no quiero decir, más que en estático, que puedo estar sentado con 50 pulsaciones y con la bicicleta llevo 100 y pico pulsaciones. Pero en una cinta se podría hacer, quiero decir. Sí. También se podría Lo que pasa es que allí no tenemos sitio y hay otra cosa, que como es con mascarilla, se puede mover. Se puede mover. Es mejor con la bicicleta. Es una máquina única en Albacete, creo que única en Castilla-La Mancha. La tenemos aquí, por suerte, y Vicente también, Ferrer, es una persona generosa que también muchas veces se ofrece a prestármela y bueno, ahora está en la Facultad de Farmacia, por cierto. Uh-huh. También me dejan usarla también, es que tengo que estar siempre muy agradecido porque siempre estoy al lado de gente que me tiende la mano y en este caso, pues para el último campeonato de España de 50 kilómetros, la máquina estaba en la Facultad de Farmacia porque estaban haciendo un estudio y bueno, pues me dejaban ir todos los días 1 hora para poder seguir con mi tu plan de entrenamiento de hipoxia. Y dentro de ese entrenamiento, bueno, si lo hacías una hora cada día, o sea, ya lo tenías integrado en tu rutina de entrenamiento junto con otras cosas. Que es cuando estás ahí y llegas y tienes que hacerlo, ¿cómo te sientes con eso, con ese esfuerzo, con menos oxígeno? ¿Qué sientes, qué notas? Bueno, efectivamente, siento adormecimiento y al final un poquito de mareo. A veces, con el tema del COVID, gente que murió por baja saturación, voy a decir un burricidio a lo mejor, yo creo que murieron durmiendo, porque a mí me da la sensación de a veces, porque a veces la he hecho sentado,
me entra sueño y la verdad, entonces es una cosa, la máquina es muy segura porque pita, tiene una alarma, si se saturó por debajo de una cantidad la máquina se corta o sea que es segura, ¿eh? Es verdad que hay que hacerla con control médico, pero bueno, la verdad es que me entra sueño. Cuando estoy saturando tanto me entra sueño y sobre todo al terminar salgo mareado, un poquito aturdido y mareado. Eso tiene una explicación. O sea, al final la hipoxia no llega suficiente oxígeno. El cerebro es uno de los de órganos con mayor consumo. Y aparte la hipoxia, o sea, el déficit de oxígeno, entre comillas, suele estar asociado a una hipercapnia, que es el aumento del CO2, ¿vale? El aumento del CO2 crea somnolencia, es el primer síntoma. Entonces, es lo que pasa en los enfermos de EPOC, ¿vale? Bronquitis, es lo que pasa. Entonces, en el COVID normalmente iban reteniendo, que nosotros decimos, reteniendo CO2 y eso da somnolencia. Sí. Muy interesante. Yo no tenía constancia de que existía una máquina así y que por lo menos que pueda sustituir a un campamento, ¿no? Que imagino que es lo que se hace, pues eso, a mucha altura, muchos y eso días. Sí que requeriría de abandonar mi familia, mi trabajo durante un mes, claro. Eso ya no me lo puedo permitir. Claro. También utilizo el agua fría en invierno. Tengo la suerte de tener una pequeña piscina en mi comunidad. Y aunque sea noviembre, diciembre, enero, febrero, yo después de grandes entrenamientos suelo meter las piernas en agua fría, ayudando a cicatrizar estas micro roturas que se pueden producir musculares. Y bueno, alterno el agua fría con el agua caliente, facilitando ese riego sanguíneo en las piernas que puedan eliminar pues estos residuos tóxicos como es el lactato, este ácido. O sea que al final es todo lo que quieras, entre la nutrición, la hipoxia, el agua fría, la fisioterapia. O sea, al final, como ves, es un deporte muy sencillo que es echar una pierna delante de otra, pero a la vez también a nivel, cuando se busca un alto rendimiento, pues puede ser bastante complejo. Tiene muchos apellidos, ¿no? Cuanto más rendimiento, pues más apellidos tienes que sumarle. Sí, pero es muy interesante, sí. Porque hay mucha ciencia detrás y esa ciencia aplicada al deporte de alto rendimiento a nosotros los médicos nos viene muy bien porque al final en cualquier infección lo que pasa es que se altera, infecciones graves, sepsis, shock séptico, se altera toda esa capacidad de llevar oxígeno a los tejidos y gracias al deporte de élite aplicamos muchas cosas. O sea que sigan investigando, que nos viene fenomenal. Y un truco que voy a dar ya con esto, luego me van a ganar en las carreras, veces es que no tenía que haber dicho todo. Todos los trucos. Bueno, la remolacha también es algo con la que llevo trabajando muchísimos años, de la mano del médico deportivo. Cuando me hace ayuda, o sea, el plan de ayudas ergogénicas, no tomo que sea ninguna ayuda ergogénica que no sea del grupo A, o sea, que estén demostradas que funcionan. Aminoácidos y tal, todas estas cosas es que son del grupo B. Hay estudios que dicen que sí, hay otros que son placebo. Bueno, creatinas y tal. Yo no soy consumidor de grandes complementos. Solo lo que tiene grado de recomendación alto, ¿no? Sí, porque hay muchos estudios que los avalan, como son la cafeína en el deporte y hace muchos años que trabajamos con la remolacha. Entonces, la remolacha triturada, con un poquito de zumo de naranja, antes o después de un gran entrenamiento, también ya se sabe que facilita el transporte de oxígeno en sangre y la absorción del hierro, porque otro problema que suelen tener los atletas es que tenemos que controlar mucho los depósitos, la ferritina, porque por el impacto se van destruyendo muchos glóbulos rojos de la planta del pie. Y si no nos hacemos de vez en cuando un par de veces al año una analítica y controlamos los valores de la ferritina, podemos caer en procesos anémicos. Esto además es especialmente importante en las chicas porque tienen dos problemas, los impactos, igual que el hombre, y el ciclo de menstruación. La menstruación. ¿Vale? O sea que por eso he dicho, antes de empezar a correr, primero una analítica, para saber cómo están mis depósitos de ferritina. Y un electro por saber si tengo algún problema de irrigación sanguínea y si es grave hay muchas veces que con un simple electro ya se puede ver. Muy interesante.
La verdad, yo lo de la remolacha, yo eso no lo había escuchado, pero nunca. Yo tampoco, y oye... No, pues es una ayuda ergogénica que ya se viene utilizando en el alto rendimiento de hace ya años, que además está en el grupo A, porque todos los estudios la avalan, todos. Por eso que se habla mucho de que si creatina, que si no sé qué. No, eso no es cierto. Y luego la remolacha, que me parece algo mucho más sencillo, no es algo que se hable. Quizás por eso no se habla, ¿no? Porque Quizás por eso. Por eso no interesa. Claro, porque mira, os voy a contar otra anécdota, que yo soy mucho de anécdotas. Cuando estaba cursando en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, los cursos de entrenador nacional, pues me dio clase un fisiólogo que era una eminencia porque era el fisiólogo de la Federación Española de Atletismo. Entonces, yo, lógicamente, y muchos de los que estábamos allí éramos atletas ya. Bueno, ¿quién consume recuperadores y tal? Pues todo el mundo. Muchísimo, pues casi todo el mundo. Entonces dice, pero ¿que os gusta gastar el dinero? Pero la gente ahí, bueno, pero ¿qué es un recuperador? Mirarle en el bote. Pues alguno que teníamos o alguno que tenía más conocimientos de, pues hombre, porque lleva un 30% de proteína que ayuda a recuperación muscular después, o más de un 30 y tal, o sea, y lo que se toma antes pues suele tener mucha menos proteína, mucho más carbohidrato. Se trata un poco de después de entrar a darle la vuelta, más proteína, menos carbohidrato y alguno. Entonces vino a decir que él había trabajado para una marca que sé que no voy a decir de nutrición deportiva y dice que lo único que hacían era esa proteína, que además utilizaban la proteína más barata que encontraban en el mercado, de despojo incluso de animales, la deshidrataban